¿Y si te dijera que existe una fórmula matemática para encontrar la estrategia de trading perfecta? No para el futuro, sino para el pasado. Una forma de mirar atrás y saber exactamente cuándo deberías haber comprado y cuándo vendido. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento académico que promete precisamente eso. Algoritmos para calcular, con una precisión matemática absoluta, las estrategias de trading óptimas. Así es un texto del Rensselaer Polytechnic Institute. Y lo interesante aquí no es, como dices, la promesa de una bola de cristal. Es justo lo contrario. Exacto. Se trata de usar las matemáticas para entender la perfección a posteriori. Vamos a desgranar cómo optimizar no solo el beneficio, sino también el beneficio ajustado al riesgo, con métricas, como los ratios de Stirling y de Sharpe. Es casi como hacerle la autopsia a un mercado para encontrar sus secretos. Me gusta esa analogía. Y la pregunta que a mí me surge de inmediato es, vale, ¿y para qué sirve saber la jugada perfecta de ayer? Bueno, los autores proponen que es una herramienta increíble para analizar mercados, para crear un listón, un benchmark contra el que comparar sistemas reales y, aquí viene la clave para mí, para entrenar a sistemas de inteligencia artificial. Así que vamos a desgranar esto y ver si es solo un ejercicio elegante o si tiene aplicaciones reales. Vamos a ello. Lo primero que me fascina de verdad es cómo abordan la complejidad del mercado. La reducen a algo casi binario. Sí. Definen una estrategia como un simple vector booleano. Un 1 si el dinero está en la acción, un 0 si está en un bono. Es como un interruptor de luz, encendido o apagado. Es elegante, sí. Suena muy elegante, pero ¿no es también peligrosamente simplista? O sea, ¿no estamos perdiendo toda la sutileza del mercado al hacer eso? Es una crítica muy válida y, de hecho, es el punto de partida de todo el modelo. Para que esa simplicidad funcione, los autores tienen que construir como un andamiaje de 4 suposiciones muy, muy fuertes. Y aquí, ojo, es donde la teoría empieza a chocar con la realidad. A ver. La primera, que llaman todo o nada, es que o el 100% de tu capital está en acciones o el 100% está en bonos. No hay término medio. Espera. El 100%. Eso es una locura. Nadie en el mundo real opera así. Nadie. Es como si al conducir solo pudieras o pisar el acelerador a fondo o el freno a fondo, sin poder regular. ¿Por qué partir de una premisa tan alejada de la realidad? Porque simplifica el problema matemático de una forma radical. Si permites posiciones parciales, el número de estrategias posibles... Se vuelve infinito, claro. Exacto, se vuelve inmanejable. Con esta regla, en cada momento solo tienes 2 opciones. Es una restricción necesaria. Y la segunda suposición va en la misma línea. Asumen que no hay impacto en el mercado. Vale. Que tus operaciones, por grandes que sean, no alteran el precio del activo. Claro. Eso funciona para un pequeño inversor como yo, pero si un fondo de inversión gigante intenta aplicar la regla de todo o nada, movería el mercado solo con su orden de compra. Se comería su propio beneficio, precisamente. La tercera es que el mercado es fraccionario, que puedes comprar 0,73 acciones si eso es lo que necesitas para invertir todo. Bueno, eso hoy en día es más común. Es más común, sí, con muchos brokers, pero era una pieza clave para que la regla de todo o nada funcione. Y la cuarta y última, solo se permiten posiciones largas, no se contempla la venta en corto. O sea que dejan fuera la mitad del juego para muchísimos traders. ¿La mitad del juego? Entonces, a ver si lo entiendo. Con estas 4 reglas estamos creando un inversor imaginario, ¿no? Una especie de trader con reflejos sobrehumanos que solo puede apostar al alza y que mueve todo su dinero de golpe sin afectar a nadie. Es un universo muy particular. Lo es, y es crucial entender que los autores lo saben. No están proponiendo esto como un manual de instrucciones. ¿Vale? El objetivo es otro. Al crear este universo de juguete, con reglas fijas, pueden resolver el juego de forma perfecta. El valor no está en intentar replicar esa estrategia, es imposible. El valor está en tener el examen resuelto. Ah, vale. Con esa solución perfecta en la mano, puedes analizar qué características del mercado real se correlacionaban con las decisiones óptimas. Es el material de entrenamiento ideal para una inteligencia artificial. Entendido. Es como darle a un estudiante de medicina el historial completo y el desenlace de 1000 pacientes para que aprenda a diagnosticar. Exacto. Vale, aceptando este universo simplificado,
¿cómo encuentran la estrategia perfecta? Me imagino que analizar todas las combinaciones de compra y venta a lo largo de años debe ser una bestialidad computacional. Pues aquí llega la primera gran sorpresa del documento. Para el objetivo más simple, que es maximizar el beneficio total, lo resuelven en tiempo lineal. 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 Esto se denota como ON. Significa que el tiempo de cálculo crece al mismo ritmo que la cantidad de datos. Analizar 10 años no tarda mucho más que analizar un año. Es extraordinariamente rápido. Momento. ¿Me estás diciendo que para saber la mejor decisión hoy, solo necesitas saber la mejor decisión de ayer? ¿No tienes que mirar todo el historial de precios? ¿Cómo no es posible que sea tan simple? ¿Dónde está el truco? El truco se llama programación dinámica. Y la idea, como dices, es sorprendentemente simple. Para decidir qué hacer hoy, solo necesitas saber dos cosas del día de ayer. ¿Cuál era el capital máximo que podías tener si ayer acabaste en acciones? Ujú. ¿Y cuál era el máximo si acabaste en bonos? Con solo esos dos datos, calculas las dos posibilidades para hoy y te quedas con la mejor. Es como construir un camino. Para poner el siguiente ladrillo, solo necesitas mirar la posición del último que pusiste. Es fascinante. Pero si es tan fácil, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Supongo que aquí entra la crítica. El problema de esta estrategia óptima sin restricciones es que puede te lleva a un número de operaciones absurdo. Ah, sí. El modelo podría decirte que compres y vendas cada día, o varias veces al día, para capturar hasta la más mínima fluctuación. Sería como un colibrí epiléptico entrando y saliendo del mercado. Totalmente inviable. En el mundo real, con los costes de transacción y el slippage, te arruinarías. Serías el mejor amigo de tu broker, nada más. Por eso mismo, el segundo algoritmo que presentan es mucho más práctico. Permite calcular la estrategia óptima, pero con un número máximo de operaciones. Digamos, K operaciones. Ah, Y sigue siendo muy eficiente, con una complejidad de O de K por N. Vale. Esto ya tiene mucho más sentido. Es un benchmark realista. Si mi sistema de trading hizo 10 operaciones el año pasado, puedo compararlo no con un ideal inalcanzable, sino con el mejor sistema posible que también hizo solo 10 operaciones. exacto. Eso sí que es una herramienta útil para saber si tu estrategia es buena o si simplemente tuviste suerte. Exactamente. Permite hacer una comparación de manzanas con manzanas. Y te da un listón realista contra el que medir el rendimiento. Pero, claro, esa estrategia de máximo beneficio, incluso con K operaciones, podría ser una auténtica montaña rusa emocional. A eso iba. De nada sirve un sistema que te da un 50% de beneficio si por el camino te ha hecho perder un 80% y te ha provocado un infarto. ¿Cómo mide el modelo esa angustia del inversor, ese sufrimiento? Ahí es donde entra el segundo nivel de optimización, el ratio de Starling, Mm, que a veces también lo llaman ratio de Kalmar. Este mide el beneficio total, pero lo divide por la máxima caída, el drawdown. el drawdown, sí. Y el drawdown no es más que la mayor pérdida porcentual que sufre tu capital desde un pico anterior. Cualquiera que haya invertido conoce esa sensación en el estómago de ver que tu cartera ha caído un 20% desde su máximo. Eso es el drawdown. El ratio de Sterling busca la estrategia que minimice esa sensación. Y supongo que minimizar el dolor es matemáticamente más complicado que maximizar la ganancia. Mucho más. La complejidad del cálculo sube de lineal de ODN a ONLOGN. La razón es fundamental. Un momento, déjame adivinar. Es porque el beneficio solo depende del día anterior, pero el dolor depende del recuerdo del mejor momento que tuviste. ¿Lo has clavado? Exacto. El dolor tiene memoria matemática, a diferencia del beneficio puro que solo mira el presente. El drawdown depende de un pico histórico que puede haber ocurrido hace meses o años. Y eso obliga al algoritmo a tener en cuenta todo el historial. Por eso se vuelve más complejo. ¿Y cómo resuelven este problema con memoria? Pues con una observación muy astuta. Se dan cuenta de que si la estrategia óptima para el ratio de Sterling hace 2 o más operaciones, su drawdown máximo es básicamente el coste de la transacción. ¿Solo eso? Un valor muy pequeño, ¿sí? Y como el algoritmo de máximo beneficio ya es muy bueno minimizando esos costes, resulta que para más de una operación, la mejor estrategia Sterling es la misma que la de máximo beneficio. O sea que el problema real es otro. El verdadero desafío, y donde está la innovación, es encontrar la estrategia óptima con una sola operación de compra-venta. Y ahí, Ahí es donde se ponen creativos de verdad. Convierten el problema financiero en uno geométrico.
Primero, simplifican los datos, agrupando días consecutivos de subidas y bajadas. Y luego, representan las posibles operaciones como puntos en un plano y utilizan una técnica de geometría computacional llamada envolvente convexa para encontrar la operación con el mejor ratio. O sea que para resolver un problema de finanzas lo convierten en un problema de dibujo geométrico. Es una forma de pensar totalmente lateral, ¿no? Buscando herramientas en otros campos de las matemáticas. Es una solución muy elegante, sí. Y para el caso más general, el de K-operaciones, proponen un algoritmo voraz. Voraz. Sí, un algoritmo greedy. Parte de la estrategia de máximo beneficio y va fusionando las operaciones que menos dañan el ratio de Stirling hasta quedarse con K. No garantiza el óptimo perfecto, pero es una aproximación muy buena y eficiente. Bien, hemos hablado de beneficio puro y de beneficio contra dolor. Pero el estándar de la industria, el que todo el mundo mira para comparar fondos, es el ratio de Sharpe. Beneficio dividido por la volatilidad. Supongo que esto ya es el nivel difícil, ¿de verdad? Este es el jefe final, sin duda. La razón es que la volatilidad se calcula a partir de la varianza, que es la suma de los cuadrados de las desviaciones de los retornos. Ese término cuadrático, el R al cuadrado, lo cambia todo. Ajá. Las propiedades de suma lineal que hacían tan fácil el cálculo del beneficio se pierden por completo. Es decir, que el riesgo de dos operaciones juntas no es simplemente la suma de los riesgos de cada una por separado. No. Hay una interacción entre ellas que lo complica todo. Exacto. Y esa interacción hace que el problema sea muchísimo más difícil de resolver. De hecho, para poder atacarlo, los autores tienen que hacer una pequeña concesión, una simplificación. ¿Cuál? Ignoran cómo los costes de transacción, que son muy pequeños, afectan al cuadrado de los retornos. Y ojo que esto es una aproximación. Hay que tener muy claro que es un apaño matemático, una pequeña trampa para que el algoritmo funcione. Pero, ¿es una trampa aceptable? ¿O invalida el resultado? Es bastante razonable. Estamos hablando de cifras diminutas, como un 0,01%, que al elevarlas al cuadrado se vuelven prácticamente cero. A cambio de esta pequeña concesión, obtienen un algoritmo que funciona, aunque es mucho más lento. Es iterativo y constructivo. ¿Qué significa eso? Significa que no resuelve el problema de golpe. Primero, busca la que sería la mejor operación única. Luego, fija esa operación, la aparta y busca la siguiente mejor operación en el resto de los datos que quedan. Vale. Y así sucesivamente. Va construyendo la estrategia pieza a pieza. Es como si en vez de resolver un sudoku de golpe, fueras poniendo el número más seguro en cada paso y luego el siguiente, esperando que al final el resultado global sea bueno. Entiendo. Y al final de ese proceso, ¿qué se obtiene? Pero esto tiene un coste, imagino. Un coste computacional enorme. La complejidad se dispara a O de n al cuadrado log n. Y eso, para los que no hablamos en notación algorítmica, ¿qué significa en la práctica? Significa que aquí la cosa se dispara de verdad. Pasar de O de n a O de n al cuadrado no es un pequeño salto. Para que nos hagamos una idea, si analizar 10 años de datos para el máximo beneficio tardaba un segundo, para el ratio de Sharpe podría tardar horas. Optimizar el riesgo real, medido por volatilidad, tiene un coste computacional brutal, y eso es una lección en sí misma. Vaya viaje. Hemos pasado de una solución elegantemente simple para el beneficio puro a un truco geométrico para gestionar el dolor del inversor y hemos acabado en un monstruo computacional para optimizar el ratio de riesgo por volatilidad, el más estándar de todos. Y la conclusión que podemos sacar no es usar estos algoritmos para lamentarnos por no haber comprado o vendido en el momento justo. Eso No. es, su verdadero valor, como decíamos al principio, es como herramienta de laboratorio. Permiten medir la rentabilidad potencial de un mercado, es decir, cuánto se podría haber ganado como máximo bajo ciertas reglas. Establecen un listón objetivo para medir sistemas reales. Y lo más importante, creo yo, es que generan datos de entrenamiento perfectos para la próxima generación de sistemas de trading basados en inteligencia artificial. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si estos algoritmos nos dan la estrategia perfecta basada en datos pasados y los usamos para entrenar a una IA, ¿estamos realmente enseñando a la IA a ser brillante en el pasado? ¿O a reconocer patrones que podrían o no repetirse? Y, llevando esto un paso más allá, ¿qué sucedería en un mercado donde múltiples IAs
todas entrenadas con su propia versión de la perfección pasada, compiten entre sí. Buena pregunta. ¿Se anularían sus estrategias o crearían un tipo de volatilidad completamente nuevo e impredecible? Un caos algorítmico nacido de una perfección obsoleta. Una pregunta fascinante y, la verdad, algo inquietante. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.